A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, nos acompaña María Alejandra Urmeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía, IPE. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene de compartir esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. María Alejandra, quiero saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Buenos días. Vamos a tocar un tema que está en la agenda del día a día en nuestro país, como es la minería ilegal y sus efectos en el territorio. Y un primer tema que llama a la preocupación, sin lugar a dudas, es que, de acuerdo a un informe que han presentado ustedes, la minería ilegal ya compite con la legal en el tema de exportaciones. Explícanos, por favor. Sí, el IPE ha estimado que por primera vez desde que se tiene registro, las exportaciones de minería ilegal de oro por lo menos van a igualar las exportaciones legales en 2025. Pero si no se tiene un control, esto podría ser peor y hasta podrían superar las exportaciones legales. Lo que hemos visto es que no solamente es que están igualando y que probablemente superen, sino que el ritmo de crecimiento de las exportaciones ilegales está creciendo a un ritmo más rápido que las legales. Hemos visto, por ejemplo, que desde el 2019 las exportaciones legales se han duplicado. Legales, que está bien, pero las ilegales se han cuadriplicado. Entonces ahí vemos que no es solamente un problema actual, sino que es un problema que viene tomando mayor auge. ¿Y de qué cifra estamos hablando, María Alejandra? Estamos hablando de 12.000 millones de dólares de exportaciones ilegales. Esto equivale a alrededor de entre 105 y 115 toneladas de oro ilegal. Es una cifra en realidad astronómica. Astronómica. Y, por ejemplo, respecto al año pasado, es 60% más. Entonces, ahí estamos viendo este crecimiento bastante marcado de las exportaciones ilegales. Y hay un tema importante, es que este análisis no está tomando en cuenta el oro que se va por contrabando, por ejemplo, a países como Bolivia, sino solamente estamos tomando en cuenta las exportaciones que reporta SUNAT menos la producción de oro formal. Pero ahí hay un grueso de que está viniendo de la minería ilegal. ¿Y ese forado no se puede calcular? El de contrabando es muy difícil de calcular, no hay data y es bastante complicado. Además que, por ejemplo, las pequeñas mineras no dicen cuánto están produciendo realmente, ¿no? Ahora, si seguimos con este avance indiscriminado de la minería ilegal, y no quiero ser alarmista, sino siempre apelo al realismo con el que ustedes trabajan y la seriedad con que lo caracteriza a ustedes, ¿nos puede superar en un corto plazo si es que no tomamos medidas? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que el IPE estima es que este año al menos se van a igualar, que ya es un grave problema y con esta cifra estamos delimitando un poco la gravedad del problema, pero como tú mencionas se podría superar. Y lo vemos no solamente con exportaciones. Por ejemplo, también hemos estado analizando en el IPE las nuevas empresas comercializadoras y procesadoras. Y lo que hemos visto es que en la última década ese número de empresas se ha triplicado, pero este año, en 2025, en lo que va del 2025, en promedio se crean 82 empresas procesadoras nuevas mensuales y 52 comercializadoras nuevas mensuales también. Eso es un número que no ha tenido precedentes anteriormente. Y no es solamente oro, ¿no? Ya comenzamos a ver indicios de minería ilegal, por ejemplo, en cobre. Nosotros hemos ido analizando las plantas de beneficio, que son plantas donde se procesa algunos metales vinculados a la minería artesanal y a la minería en pequeña escala. Y hemos visto que estas también se han ido multiplicando a una escala que no se veía antes, ¿no? Entonces, ya la minería ilegal no va solamente no hay solamente data de exportaciones, sino en toda la cadena de suministro, tanto comercialización, procesamiento, también vemos algunos indicios de que ahí se está blanqueando el oro y también el cobre, ¿no? Así como avanzó de una manera exponencial la minería ilegal del oro,
tú también nos explicas qué está ocurriendo con el caso del cobre. ¿Eso qué significa? Que las zonas cupríferas en nuestro país, el corredor minero Las Bambas, Cajamarca, Arequipa, o sea, están siendo objetos de minería ilegal, pero ya de cobre. Sí, ya de cobre. Lo que hemos visto es, por ejemplo, que en Puno, entre 2015 y 2025, estas procesadoras que te digo se han multiplicado por 6. Pero en general se van multiplicando también, ¿no? Entonces es un ritmo que no suele, o sea, en años pasados, donde hemos tenido boom de cobre, etcétera, no se ha visto esta cantidad, porque te estoy hablando no de grandes procesadoras, te estoy hablando de estas pequeñas que están vinculadas a la minería artesanal y a la minería de pequeña escala. Ahora, otro tema, María Alejandra, ¿cuál es el impacto social que genera la minería ilegal? Ustedes han desarrollado en el estudio también estos indicadores. Sí, bueno, como conocemos, la minería ilegal no solamente tiene un impacto sanitario o ambiental, sino también tiene un fuerte impacto en la seguridad, ¿no? Lamentablemente la minería ilegal está bastante vinculada al crimen organizado. Pero comencemos con el primero del tema ambiental. Cincia, que es el Centro de Amazonía, ha estimado, justo hace poco ha sacado un estudio donde muestra que justo en Madre de Dios, en Laberinto, que es el distrito bastante vinculado a la minería ilegal de oro, el mercurio en el aire es hasta 5 veces más de lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero hasta 8.000 veces más que en los distritos donde no hay minería ilegal. Y recordemos que el mercurio es bastante dañino, no solamente para las personas, pero para el medio ambiente y para los animales también. Al final se ha visto mercurio en los peces, mercurio en el agua, mercurio en el aire, ¿no? Y esto impacta bastante. Y además hay un montón de data sobre deforestación, ¿no? La deforestación, porque finalmente los mineros ilegales no tienen que rendir cuentas, ¿no? Simplemente trabajan en los ríos, en las cuencas, en zonas protegidas y no rinden ningún tipo de cuentas. O sea, estamos hablando de una devastación en Madre de Dios, por situar la zona donde ocurre esto. Sí, este dato que te decía de nuestros amigos del Centro de Innovación es de Madre de Dios, pero, por ejemplo, en el tema de violencia y de crimen organizado, no es específico de una región, ¿no? Lamentablemente, el tema de crimen organizado y cómo actúan estas bandas criminales ligadas a la minería ilegal, esa es a lo largo del país, ¿no? Tenemos, si bien, claro, suena bastante el caso de Patadas de la Libertad, con todos estos atentados a la minera poderosa, y ya no solamente a temas de infraestructura, pero sino también lamentablemente a las personas, a los mineros. No es solamente ahí, ¿no? Vemos casos en Madre de Dios nuevamente, vemos casos en Arequipa, y justo en el estudio lo que nosotros hicimos fue ver dónde están las mayores tasas de homicidio y los reinfos suspendidos. Y lo que vimos es que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2024 se duplicó en las regiones donde hay alta presencia de minería ilegal, como La Libertad, Madre de Dios y Arequipa. Y estas 3 regiones concentran 1/3 de los reinfos suspendidos. Entonces ahí está el vínculo bastante claro y lamentable entre minería ilegal, informal y violencia. Esa es una excelente relación la que ustedes dan en el informe, o sea, que hay son vasos comunicantes, lo ilegal con el crimen organizado. Sí, y ya en las noticias muy seguido vemos cómo estas bandas criminales van actuando, ¿no? A través de explosivos, robo de minerales, extorsiones, secuestros. Entonces, el vínculo es innegable, ¿no? No solamente nos lo dicen las noticias, pero la data también nos lo muestra. Ahora, en cuanto a evasión de impuestos, ¿cuánto genera la minería ilegal? ¿Cuánto afecta al país? Mira, justo hace unos meses se sacaba un informe de aproximadamente cuánto del PBI es la minería ilegal y narcotráfico en general, las economías ilegales, y esto superaba casi el 4% del PBI. Entonces no estamos hablando de cifras menores, no estamos hablando de que hay un impacto bastante marcado, hasta a veces más de lo que aportan otros sectores económicos como el turismo. Entonces, claro, como te vengo mencionando, este es un problema que parece que tiene para rato porque viene en aumento también.
y probablemente el impacto este año sea mucho mayor. Estamos dialogando con María Alejandra Ormeño, es la jefe de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía y nos está dando a conocer de una manera bastante documentada todo el daño que ocasiona la minería ilegal en nuestro país. Así que quienes nos están sintonizando en distintos puntos, distintos confines, pongan mucha atención a todo el daño que ocasiona la minería ilegal en nuestro país. Y otro dato que ustedes también revelan es que la minería ilegal avanza donde no hay existencia, donde no hay presencia del Estado. Este es otro dato muy puntual que ustedes reflejan. Sí, justo hace pocos se ha publicado el índice de densidad del Estado. Este índice lo que mide es, lo bueno de este índice es que es a nivel distrital. Entonces lo que mide es cuánto acceso a servicios básicos como agua, salud, educación, saneamiento, seguridad tienen estos distritos. Y lo que hemos visto es que hemos identificado los distritos con minería informal de oro, ilegal e informal de oro, y justo en estos distritos este índice o es menor o ha crecido pero menos de lo que crecen en los otros distritos. En particular en Madre de Dios, en La Libertad y en Piura, entre 2017 y 2024, que son los datos que tenemos, en los distritos con minería ilegal este índice cae. Es decir, hay menos acceso, hay menos presencia del Estado para poder proveer estos servicios básicos donde hay minería ilegal. Sin embargo, vemos los otros distritos y sube. O sea, entre estos años ha aumentado, como debería ser, el acceso a estos servicios básicos. Entonces, esto nos demuestra claramente que no solamente es un tema de que, hay minería ilegal, sino también es un tema de que el Estado no está cumpliendo con ciertos servicios básicos para la población. Y es un tema que nos demuestra que hay control territorial de esta economía ilegal. Y además nos demuestra que no es solamente cerrar el reinfo, porque luego ¿qué hacen estos mineros? Que algunos necesitan sustentarse económicamente, ¿no? O sea, es un problema con varias aristas ambientales, aristas sociales, aristas económicas. Entonces, es un problema complejo, pero eso no quita la urgencia y la necesidad de poder enfrentarlo. Y esta ausencia del Estado abona para el ingreso de bandas criminales, de redes criminales. Claro, porque de hecho uno de los indicadores de este índice es seguridad ciudadana. Claro, es un índice condensado de varias cosas, pero que te refleja cuál es la realidad en estos distritos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos algunos indicadores de Reinfo? Porque el Reinfo ha sido criticado de manera constante, porque no coadyuva precisamente al proceso de formalización para el que fue creado. ¿Qué indicadores tenemos al momento, María Alejandra? Bueno, desde el 2017, en 2016 se crea, pero desde el 2017 el Reinfo se ha ampliado 4 veces, ¿no? Y bueno, como menciona en las noticias, se ha excluido 50.000 registros que ya estaban suspendidos más de un año. ¿Ya? Algunos más de 4 años, ¿no? Sin embargo, todavía quedan más de 30.000 reinfos y se tiene que ver qué se va a hacer con esos. ¿Cuál va a ser el plazo, ¿no? El problema principal, o uno de los problemas principales del reinfo es que se comenzó como una oportunidad para formalizar, pero el hecho de ir expandiendo tantos años le quitó la lógica de la formalización y al final lo que hacía era exonerar a muchos mineros ilegales de sanciones penales, ¿no? Entonces no se debería volver a eso, ¿no? Ahora se está discutiendo la ley MAPE, por ejemplo, que parte de la ley es simplemente cambiarle el nombre al Reinfo, hacer otro registro, sin embargo no se tiene lo vital que es tener plazos exactos, ¿no? O sea, corremos el riesgo de aprobar una ley MAPE simplemente con cambio de cascarón. En el fondo sería lo mismo. Sí, porque sigue exonerando de responsabilidad penal, por ejemplo, que creo que son 2 puntos importantes. El tema de los plazos y el tema no se puede exonerar del delito de minería ilegal a mineros que están cometiendo este delito, ¿no? O sea, es ilógico. Ahora, ¿cómo marcha este proceso de formalización del Reinfo? ¿Cómo ha marchado, mejor dicho, en los últimos años? O sea, los porcentajes son bien bajos en regiones. Sí, no, ha fracasado, ¿no? Aún se tiene altos porcentajes de
de reinfo suspendidos por regiones. Ahora, la nueva data con estos 50.000 todavía no la tenemos, pero incluyendo estos 50.000, por ejemplo, en Piura hay 82% de reinfo suspendidos, ¿no? O sea, y no tenemos tampoco hace cuánto han sido suspendidos, pero muchos han sido suspendidos hace más de 4 años. O sea, ¿eso qué significa cuando hablamos de 82% de reinfo suspendido, para situar el caso y ponerlo como ejemplo, el caso de Piura? Que la gente que elabora la minería ilegal simplemente no cuenta con un registro formal. Todos son en su mayoría ilegales. Implica que son informales. ¿Ya? Porque ese es el problema del reinfo, ¿no? Cuando tú estás inscrito en el reinfo no eres ilegal, eres informal. Pero puedes utilizar el reinfo para fines ilegales. Claro, puedes estar haciendo actividad ilegal, Claro. pero como estás en el reinfo, no se puede aplicar una pena de Ya. delito de minería ilegal, porque estás amparado bajo el reinfo. Ese es el problema, que finalmente bajo este amparo muchos mineros informales realmente lo que están haciendo son actividades ilegales. No todos, nuevamente. No todos, pero sí hay parte. Y hay parte de ellos que no tienen ningún tipo de incentivo para formalizarse. Porque, o sea, formalizarse lleva tiempo, ¿no? Tienes que cumplir ciertos requisitos. Pero si estás ya tantos años en esta situación donde realmente nadie te obliga a formalizarte, muchos de ellos no lo van a hacer, ¿no? El INPE siempre da recomendaciones o sugerencias. ¿Qué sugiere, qué recomienda en esta situación que vivimos? Bueno, un tema es el tema del reinfo, ¿no? Se tienen que establecer plazos claros. Esta idea de seguir aplazando ya se ha demostrado que no tiene ningún tipo de beneficio. Pero no solamente es el tema del reinfo. Por ejemplo, el tema de trazabilidad del oro que hablábamos al inicio. ¿Qué es la ruta? Es la ruta. Toda la cadena de suministro de oro debe tener una trazabilidad para que el Estado pueda intervenir y pueda saber en qué momento se está blanqueando el oro. Por ejemplo, este tema de las comercializadoras, de las procesadoras, es data que es pública, ¿no? Entonces, se debería saber en qué región, en qué distrito, en qué momento se está haciendo este blanqueamiento del oro. Y hay otro tema también de impulsar actividades económicas sostenibles. Y tenemos casos de éxito en el Perú, ¿no? Recordemos que lamentablemente, algunos peruanos estuvieron vinculados en actividades del narcotráfico, por ejemplo, pero vino el Estado y les dio ciertas alternativas sostenibles, por ejemplo, a través de cooperativas, vincularse a cooperativas de cacao, de café, mediante actividades de asociatividad. O sea, hay que cambiar el rubro de ciertas personas que lamentablemente su única forma de subsistencia es la minería ilegal y darles la oportunidad, el Estado tiene que darles la oportunidad de cambiar otro rubro económico, ¿no? Ahora, la experiencia también indica, María Alejandro, donde hay desarrollo sostenible, las empresas, las grandes empresas mineras, las empresas de talla mundial, las que tienen una responsabilidad, pagan sus impuestos, pagan canon, pagan regalías. Ahí hay un desarrollo de las comunidades, porque además se conoce el nivel de ingreso que tiene, el trato que tiene con la comunidad, son fiscalizadas de manera permanente. Si se impulsa esto de parte del Estado, ¿puede frenar la carrera del avance de la minería ilegal? Sí, pero no es lo único, porque como te mencionaba al inicio, la minería ilegal ya está produciendo y exportando, o al menos este año va a producir y exportar lo mismo que la minería legal. Entonces ya no es un tema de que las legales o la empresa privada va a revertir esta situación. Ahora es el Estado y el Estado articulado, o sea, se tiene que tener una articulación en los distintos actores, Minter, SUNAT, aduanas, multidisciplinario, porque la información está ahí, hay que tomar acciones, ¿no? Ya no es que las empresas, como tú dices, las empresas privadas a través de la minería han generado desarrollo, eso está clarísimo, pero claro, si viene otra asociación o bueno, los mineros ilegales y te rompen tus torres de electricidad, o sea, ¿con qué ímpetu vas a seguir trabajando, no? O sea, es tarea del Estado ahora. Es tarea del Estado, no es tarea de los privados.
Muy bien, entonces queda claro y en realidad nos ha traído toda una información muy valiosa para poder entender en toda su dimensión el problema que tenemos en ciernes, que es la minería ilegal. María Alejandra, como siempre, muy agradecido. Gracias a ti. De esta manera culminamos nuestra secuencia Radar Económico, que siempre llega gracias al Instituto Peruano de Economía IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.